El Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es el infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llega a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. El apóstol Pablo empezó a predicar las buenas noticias de salvación. Mauricio, haz una toma hacia allá. El Evangelio es el anuncio de que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Que Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Una toma general, no, una toma general a toda la ciudadanía del mar. El Evangelio es el anuncio de una obra de salvación completamente consumada por Cristo hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. ¿Se apaga? El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. En vez de nosotros, Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecados de nosotros. Y que fue sepultado. Y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros. Tiene que ser la toma. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Está operando mal el micrófono, el Evangelio es un anuncio de buenas noticias de salvación, que consisten en la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros. Aló, 1, 2, aló. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice: os hago saber, hermanos, la palabra que os prediqué, el evangelio que os prediqué, en el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití con las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, yo no puedo ser condenado a la muerte por mis pecados, porque el que en vez de mí fue condenado por causa de los pecados míos fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está la salvación del alma por sustitución. El apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Capítulo 4 dice: y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. El Señor Jesucristo, iniciando su ministerio en la tierra, su ministerio de salvación, comenzó a demandar en Marcos 1:15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En otras palabras, reconoceos que por haber pecado, vuestras almas quedaron condenadas al lago de fuego y necesitan la salvación. Necesitan la salvación.
necesitan la salvación. A esa altura nomás. No te corráis más. No tan lejos, a esa altura. Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo, en vez de usted, sustituyéndolo a usted, fue condenado por causa de los pecados de usted, entonces usted no puede ser condenado. El Evangelio anuncia una obra de salvación completa y absolutamente consumada en la cruz del Calvario, que el ser humano le hace efectiva por la fe. Está completamente consumada. No hay nada más que el hombre deba hacer o dejar de hacer. No creer condena. ¿Dónde irá usted cuando se muera? Cuando usted se muera, ¿dónde irá? O anda en tinieblas sin saber a dónde va después de morir. En Juan 12:35 dice la palabra del Señor: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ayúdame, por favor. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. ¿Usted sabe dónde va después de morir? ¿Sabe usted a dónde va después que muera? ¿O anda en tinieblas? Si usted anda en tinieblas en esta vida, sin saber a dónde va usted después de morir, déjeme decirle que a la luz de la palabra del Señor usted marcha al infierno. Porque Cristo no vino a morir por sus pecados en la cruz, como en efecto sí lo hizo, para que usted no sepa a dónde va después de morir. El que usted no sepa a dónde va después de morir es porque usted no ha creído que Cristo ya le salvó. Cristo ya le salvó del infierno a todos. La condena por no creer. ¿Sabe usted a dónde va después de morir? ¿Sabe a dónde va después de morir? ¿Le tiene miedo a la muerte? Cristo dijo: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Cristo dijo: yo le doy vida eterna. Eso es lo que hay que creerle a Cristo. ¿Y dónde la consumó Cristo, esa vida eterna? Aquí, en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años atrás. Cristo nos ha sustituido completamente toda nuestra vida terrenal en el aspecto condenatorio. Desde que nosotros nacemos hasta que morimos, en el aspecto judicial y condenatorio, toda nuestra vida ha sido completamente sustituida por la vida de Cristo en la cruz. Porque a Cristo en la cruz le han sido cargados los pecados de toda nuestra vida. En la cruz del Calvario no quedó ningún pecado que usted lo va a cometer hasta que se muera, que no le fuera cargado a Cristo. Él, en vez de usted, murió para que usted no. Cristo murió por los pecados suyos. Esto es evangelio. Esto es lo que hay que creer, que Cristo murió por los pecados de usted y los pecados míos. Gente de Viña del Mar, atienda el evangelio. Son buenas noticias de salvación para su alma. Cristo dice que la única forma en que un ser humano sea condenado hoy en día no es por ser un pecador. Mi nombre es Ulises Astudillo, yo soy un pecador. Me gusta el trago, me gustan las mujeres, soy un mentiroso, peco de pensamiento, soy un depravado, un degenerado, eso soy yo. Soy un pecador igual que usted. Incluso puedo ser más pecador que usted, pero yo he creído en la completa sustitución judicial y penal que Cristo realizó por mí en la cruz. Porque aquí en la cruz estaba yo, siendo sustituido por Cristo. A Cristo en la cruz le han sido cargados los pecados que yo los cometeré toda mi vida. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice el apóstol Pedro. 1 de Pedro 2:24. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Necesito que tú te muevas y hagas una toma escénica. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, Cristo Jesús. En 1 de Pedro 2:24 lo dice el apóstol Pedro, cumpliendo Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Todos los pecados suyos, los que usted lo va a cometer queriendo cometerlo o no queriendo cometerlo. Por amor infinito Cristo, su alma, Él, sustituyendo el alma a usted, se lo dejó cargar en Él. Para Él pagarlos antes de que usted naciera en este mundo y empezara a cometer esos pecados. Cristo usa la omnisciencia, el pleno conocimiento anticipado de saber todos y cada uno de los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos moramos. Y Cristo dice, entrad por la puerta estrecha.
entrad, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. No dice que son pocos, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y son pocos los que la hallan. No son pocos los que entran por ella, son pocos los que la hallan. ¿La ha hallado usted? Se llama Cristo. El apóstol Pedro dice en Hechos 4:12 de Cristo: y en ningún otro hay salvación del infierno, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo. Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Juan capítulo 10, versículo 9. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo gratuito, la dádiva de Dios, que vive eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, ¿está funcionando bien? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. El alma suya ya pecó, está condenada a la muerte eterna. Y usted no se quiere ver así, necesitado de un Salvador. Usted ya pecó. Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y el alma suya ya pecó. Usted va marchando al infierno y necesita ser salvo del infierno. Y por eso el apóstol Pedro dice de Cristo: y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo. Ir al infierno por los pecados, porque los pecados se pagan con la muerte del alma. ¿Hay alguna otra forma diferente en que penalmente el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma? Tristemente no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma. Cada pecado cometido, una mentira, un robo, un mal deseo, una codicia, una envidia, un mal pensamiento, se condena con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Y el alma de usted ya pecó, ya está condenada a la muerte en el lago de fuego. Y tiene que verse así, tiene que despertar esta realidad, tiene que arrepentirse. El arrepentimiento para la salvación en griego se escribe metanoia. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego antiguo. Y cuando se traduce el arrepentimiento al castellano, uno lo lee metanoia en griego. Y es un cambio aquí en la mente, un cambio radical que tiene que ocurrir en un ser humano en su manera de autopercibirse ante Dios en el estado judicial. Porque el alma ya pecó, ya quedó condenada a la muerte. Es un cambio aquí en la mente, el arrepentimiento aquí. Que el hombre cambie su manera de autopercibirse ante Dios, porque sí está condenado a la muerte y necesita ser salvo. Si nunca un ser humano en su vida se ha visto con su alma condenada a la muerte, no requerirá un Salvador. No requiere un Salvador, y sí lo requiere. Ese Salvador se llama Cristo. El arrepentimiento tiene que ocurrir aquí. Iniciando su ministerio de salvación, Cristo en la tierra comenzó a predicar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, aquí en la mente, y creer que Cristo le salvó en la cruz del Calvario. Creer en el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias de salvación para el alma pecadora. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 1 al 5 dice: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Pedro, después por Cefas, luego por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos de una vez. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo advierte: el que no creyere en el Evangelio será condenado. El Evangelio da seguridad a aquel que lo cree. La persona que cree en la salvación de Cristo en la cruz sabe que al morir va al cielo, sabe que tiene vida eterna. Lo dijo el apóstol Juan en 1 Juan 5:13:
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:24, miren lo hermoso de la promesa de Cristo. Juan 5:24, dice el Señor, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, no va al juicio, ya no va al juicio ante gran trono blanco, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, palabras hermosas del Señor, creámosles al Señor, sus palabras llenas de amor. Cristo está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Cristo nos está diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y deja de pecar, deja de ser un tibio, deja de ser una persona que no cumpla los mandamientos, deja de ser malo. No, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. En Hebreos capítulo 9 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de todo juicio, así también Cristo, Él también padeció un juicio igual al juicio ante el gran trono blanco, pero lo padeció en la cruz. Aquí Cristo experimentó un juicio de condenación por todos nuestros pecados. De la misma característica de este juicio, para que el ser humano no vaya al juicio, Cristo fue el juicio. Aquí Cristo padeció la misma condena que debiéramos padecer nosotros. ¿Cuál es la condena por pecar? La condena penal, la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Cristo en la cruz del Calvario fue cargado con los pecados que nosotros nos vamos a cometer toda nuestra vida. Si no hubiese sido así, nosotros jamás podríamos irnos al cielo, porque al ser humano le basta que le sea visto un solo pecado, para que ese pecado lo condene a la muerte eterna de su alma. En Romanos 6:23 leemos, porque la paga del pecado es muerte. No dice la paga de dos pecados o de más de uno. Basta un solo pecado que el ser humano cometa para que entre en muerte, porque la paga basta uno, del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. En la cruz del Calvario, el Señor nos estaba sustituyendo a nosotros, tomando nuestro lugar, en un juicio anticipativo a este juicio espantoso ante el gran trono blanco. Aquí Cristo nos compró el precio de su alma, nos compró. En 1 Corintios 6:20 dice, por precio fuiste comprados, por precio, el precio pagado fue el alma de Cristo. Entonces una persona salvada es porque ha sido comprada al precio de la vida de Cristo. Ya no hay que pagar ningún precio más. El precio ha sido completamente pagado y consumado en la cruz. La condena ahora es por no creer que Cristo te salvó. Porque tú no sabes a dónde vas después de morir, eso te condena. Por el hecho de que tú no sepas a dónde vas después de morir, eso es prueba suficiente para que se configure tu incredulidad, que tú no creíste que Cristo ya te dio vida eterna. El Señor dice, el que en Él cree, en Juan 3:18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Acá el Señor Jesucristo, en Mateo 7, versículos 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha. En Juan 9, Cristo dice de sí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo del infierno. Y el Señor dice, entrad, moradores de la tierra, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, esto es al infierno. Y son muchos los que entran al infierno, muchos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan.
la puerta estrecha. Ni siquiera Cristo está diciendo son pocos los que entran por ella. Dice son pocos los que la hallan. Y dentro de esos pocos que la hallan, definitivamente, ¿cuántos finalmente entrarán al camino angosto? El camino es angosto y la puerta es estrecha porque se entra por la fe. Únicamente por la fe en una obra completamente consumada por Cristo, sin agregar y sin quitar. Nadie nace en el camino angosto que va a la vida. Todos nacemos en el camino ancho que va rumbo a la perdición. Nadie nace aquí en el camino angosto, nadie nace salvo del infierno. Todos nacemos acá en el camino ancho que va rumbo al infierno. Y para estar caminando aquí hay que entrar por la puerta estrecha. Y Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Y se entra por la fe, creyendo que Cristo te salvó del infierno. Estando persuadido de que cuando tú te mueras te vas al cielo, porque Cristo ha pagado todos los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida. No quedó ningún pecado que tú lo vas a cometer toda tu vida, que no le fuera hace 2000 años atrás en la cruz, cargados a Cristo. Por eso usted lo dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo no hay ningún otro, en ningún otro hay salvación. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? Mi querido compatriota chileno, una pregunta muy encarecida para usted, con mucho cariño, muy solemnemente. ¿Creyó usted que Cristo murió por los pecados de usted? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en tinieblas sin saber a dónde va? Cristo nos vino al mundo para morir por nuestros pecados en la cruz y darnos vida eterna, para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted ha creído sin fe, lo cual es otra manera de no creer. ¿Cuándo usted entró por Cristo al camino angosto? ¿Cuándo usted fue salvo del infierno? Hay un cuándo. ¿Cuándo usted nació de nuevo? El Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué edad tenía usted cuando usted nació de nuevo? Yo tenía 10 años cuando yo fui salvo del infierno. ¿Qué edad tenía usted cuando usted nació de nuevo, cuando fue salvo del infierno? Nadie nace en el camino angosto que va a la vida. Todos nacemos en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida, un día hay que entrar por la puerta estrecha, desde el camino ancho al camino angosto. ¿Cuándo usted entró? ¿Qué edad tenía usted cuando entró, cuando usted fue salvo? Yo, el que habla, a los 10 años. ¿Y usted? ¿Cuándo entró por Cristo al camino angosto que va a la vida? Le repito, nadie nace en el camino angosto que va rumbo a la vida, nadie. Todos nacemos en el camino ancho que va rumbo a la perdición. Y un día la persona tiene que entrar por Cristo al camino angosto que va a la vida. ¿Cuándo usted entró? ¿O todavía no ha entrado, querido amigo? Si usted todavía no ha entrado al camino angosto que va a la vida, permítame decirle que usted todavía va caminando en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Todavía usted está en condena. Es cosa que su corazón deje de latir y usted abrirá sus ojos en tormentos esperando el juicio. Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. Cristo murió por, esa palabra por significa en lugar de usted, en vez de usted, para que usted no. Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario fue cargado con los pecados que usted los va a cometer toda su vida. Cristo sabe que usted va a pecar hasta que se muera. Y todos esos pecados que usted los va a cometer hasta que se muera, Cristo, por amor infinito al alma de usted, se lo dejó asumir a Él, cargar a Él penalmente, como si Él los hubiese cometido. Para Él ser condenado a la espantosa muerte de su alma, en vez de que usted sea condenado a la muerte de su alma. Por sustitución, yo mismo iré y salvaré, dice el profeta Isaías. En Isaías 43:11 dice, Dios, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Ya lo hizo Cristo en la cruz. Cristo murió en vez de usted, mi querido amigo, por los pecados de usted. Siéntase salvo usted completamente del infierno por lo que Cristo hace más de 2000 años hizo por usted en la cruz. Usted tiene que tener certeza de lo que le espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por usted. Porque Cristo no vino a morir por los pecados de usted para que usted no sepa dónde va después de morir. El que usted no sepa dónde va después de morir se debe a que usted no le ha creído a Cristo, que Él le salvó. Y es eso lo que lo condena, porque usted está tratando a Cristo como un mentiroso. Cristo
Cristo prometió en Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Para recargar Yo les doy vida eterna. Yo soy Cristo. Y en ningún otro fuera de mí hay salvación. Porque no hay otro nombre fuera de mí, fuera de Cristo, en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación del infierno. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. Cristo dijo en Juan 10:9, yo les doy vida eterna. Y en Juan 19:30, antes de morir físicamente, Cristo en la cruz dijo, consumado es, está consumada la vida eterna para ustedes. Se les ha dado gratuitamente. Para hacerla efectiva la tienen que creer con el alma. Tienen que creer con toda el alma que cuando yo morí por los pecados de ustedes, les salvé el alma. Nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados, los mismos delitos. Un pecado por sí solo es un delito de pena de muerte para el alma. Y todos los pecados nuestros le fueron cargados a Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo los tenía todos cargados, dice la Escritura en Mateo 26, versículo 25. Mateo capítulo 26, versículo 45 al 46. Desde la hora sexta, mediodía, en la cruz del Calvario, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. En ese momento se cumplió Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pedro dice de Cristo, 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Todos los que cometeremos tú y yo toda nuestra vida hasta que nos muramos. Y cuando estaban todos nuestros pecados, todo lo que usted va a cometer hasta que se muera, y todos los pecados que yo cometeré hasta que me muera, cargados, imputados plenamente a Cristo, la condena que es la muerte del alma por pecar vino sobre Cristo. Y el alma de Cristo entró en muerte cuando él exclamó, Eli, Eli, lama sabachthani. Lo dijo en arameo. Esto es, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Los soldados romanos, como no entendían arameo, pensaban que estaba llamando a Elías. Y uno de los soldados romanos dijo, espera, deja a ver si viene Elías a librarle. Porque ellos no entendían arameo. Pero los judíos que sí sabían hebreo, entendían lo que estaba diciendo Cristo. Cristo estaba cumpliendo el Salmo 22. Unos 900 años antes de que Cristo viniese a cumplir este Salmo 22 en la cruz, David escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De día y de noche, eso significa eternidad. Cuando el Padre Celestial le quitó el amparo al alma de Cristo, Cristo entró en desamparo de su alma. Eso es muerte para el alma, desamparo. Pero cuando el cuerpo de Cristo colapsa, sufre un paro cardiorrespiratorio, el alma de Cristo, desamparada del Padre, entra en la eternidad a existir de día y de noche desamparado, pagando íntegramente el precio que todo ser humano por pecar tiene que pagarlo. Ser desamparado del pecho del Padre, entrar al infierno, al juicio y al lago del fuego. Todo eso Cristo lo experimentó en la cruz. Es por eso que en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30, vemos que Cristo había vuelto a tomar su vida, tal como el Señor Dios Todopoderoso lo tenía que hacer. El Padre Celestial le había encomendado a su Hijo que pusiese su vida y lo volviese a tomar, la vida de su alma. En Juan 10, versículos 17 al 18, antes de ir a la cruz, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida, la de mi alma, en sustitución de las almas de ustedes. Si ustedes pagan sus condenas, sus pecados con la muerte de su alma, sus almas no pueden volver a la vida. Pero yo sí puedo, dijo Cristo.
tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Y cuando Cristo entró en desamparo eterno, luego Él volvió a tomar su vida. Y por eso Juan capítulo 19, versículo 28, dice, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Juan escribe en Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumada la vida eterna para tu alma. Él había pagado el precio íntegro que tenía que pagar tu alma. Tu alma tiene que pagar el infierno, el desamparo eterno, el juicio y el lago del fuego, por los siglos de los siglos, de día y de noche, desamparado, de día y de noche. Esa expresión del Salmo 22 fue la que consumó Cristo en Mateo capítulo 27, versículo 46. Y de esa manera Cristo pagó íntegramente el precio. Es por eso que Cristo dijo, consumado es, en Juan 19:30, y entregó su espíritu. Sabemos que también Cristo había consumado lo que Dios le había prometido a Abraham. Génesis 22:18. En tu simiente, Abraham, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición estaba consumada en la cruz. Cristo había dado salvación y vida eterna a todas las naciones de la tierra. Pero además, Cristo tenía que consumar lo que Él nos había prometido a nosotros en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna. Todo estaba consumado. Génesis 22:16. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Consumado. Juan 10:28. Yo le doy vida eterna, consumado. Lo que el Padre le había mandado al Hijo. Juan 10, versículos 17 al 18. Poner mi vida y volverla a tomar, consumado. En ese momento Cristo nos salvó, nuestras almas, de toda condena. No hay condena para las personas que creen en Cristo. Pero para las que no creen en Cristo, entonces las personas sufrirán sus condenas por incredulidad a la salvación de Cristo. En Juan 8:24, Juan capítulo 8, versículo 24, advierte Cristo a todos los que no creen en que Él es el Salvador de nuestras almas. Y advierte, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Desde aquí allá. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo te salvé del infierno en la cruz del Calvario, irás al infierno, o todos los pecados los pagarás tú, aquí, los pagarás tú, aquí, en el lago de fuego, o antes de que tú te mueras, crees que yo te lo pagué en la cruz, o lo pagas tú, o tú crees que Cristo te lo pagó por ti, y no hay más. Los pecados todos se pagan con el lago del fuego, un solo pecado, indistintamente al demás pecado que tú quieras cometer, se condena igualmente con el lago de fuego, la muerte del alma. O todos los pecados tú crees que te lo pagó Cristo en la cruz, o tú los tendrás que pagar todos en el lago de fuego. No hay ninguna tercera opción. En Juan 8:24 está advirtiendo Cristo a los que no creen en su tan grande salvación. Y advierte Cristo, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo fui el que te salvé en la cruz, en vuestros pecados moriréis. Los pecados se pagan con la muerte del alma. No hay otra forma en que los pecados penalmente se paguen, sino con la muerte del alma. Y el alma de Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti. Esto es evangelio, que Cristo en vez de nosotros murió para que nosotros no, Cristo en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, entonces yo no puedo ser condenado al infierno por los pecados míos, porque nadie en justicia es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y un pecado por sí solo es un delito de pena de muerte eterna para el alma. Y todos le fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario. Todos los pecados de la raza humana le han sido cargados a Cristo. No ha quedado ningún pecado que usted cometerá hasta que se muera que no le fuera cargado a Cristo en la cruz. Y Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, para que usted no muriera por sus pecados. No rechace esta obra de salvación tan grande. Dice la Escritura, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Según de Timoteo 2, versículos 7 al 10. Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, porque no recibieron el amor de la verdad, el amor de Cristo vertido en la cruz, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos,
Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Aló? En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 en adelante, dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto no recibieron el amor de Cristo vertido en la cruz del Calvario para salvar tu alma, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por este motivo, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, para que yo me vaya colocando así, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los brazos. Querido amigo, Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Él en vez de nosotros. Él fue condenado a la muerte para que nosotros no. A Él le fueron cargados los pecados nuestros, lo que nosotros cometeremos toda nuestra vida. En la cruz, aquí en la cruz, mas Jehová cargó en Él, Isaías 53:6, el pecado de todos nosotros, los pecados que tú lo vas a cometer siempre en tu vida, todo, para dejarte incondenable. Primero tenemos la promesa que nos hizo Dios, que está en 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, la vida eterna. Cuando Cristo, antes de ir a la cruz, Él dice en Juan 10:28, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, morirán, pero no será para siempre, porque yo les voy a resucitar su cuerpo. Ahora el Señor dice en Juan 19:30, consumado es, yo fui el que pagué en vez de ustedes por los pecados de ustedes. Se está acabando el... Yo fui el que morí en vez de ustedes por los pecados de ustedes. La buena noticia de salvación es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y si Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros, nosotros ya no podemos otra vez ser condenados a la muerte por los mismos pecados que ya Cristo los cargó en su cuerpo. En justicia nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Cristo ya pagó los delitos de nosotros hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Cristo, para asegurarse de darle cumplimiento a su promesa, de darle vida eterna a la gente, Él se aseguró en la cruz de dejarse cargar penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida. En Cristo no quedó ningún pecado cargado que no nos cometiéramos nosotros hasta que nosotros muriésemos. Eso significa que nosotros quedamos con inmortalidad. Imposible que nuestras almas sean condenadas. Ahora, no creerlo convierte a Cristo en un mentiroso, y eso no tiene perdón de Dios. El que usted no sepa dónde va después de morir es una prueba de que usted no creyó que Cristo le salvó. El que usted se mantenga dependiendo de obras suyas, basta que Dios detecte la más mínima dependencia suya en cuanto a la salvación del alma a usted, para que Dios le impute a usted que usted todavía se encuentra para la salvación de su alma, dependiendo de usted, y por lo tanto no creyó que Cristo le salvó. Porque si usted hubiese creído que Cristo ya le salvó, como en efecto ya lo hizo en la cruz cuando dijo consumado es, no se mantendría usted todavía dependiendo de usted. Entonces el Evangelio es el anuncio de una obra de salvación completamente consumada, en donde hay un precio pagado. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de mí, en lugar de usted, Cristo. Cristo en vez de usted murió por todos los pecados de usted. Cristo en vez de mí fue muerto por todos los pecados míos, por causa de los pecados míos que le fueron cargados a Él. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esto es
Evangelio. Usted debe depositar fe en el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. ¿Y cuál es aquel resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados? Que nos dejó las almas inmortales con vida eterna. En 2 Timoteo 1:10 dice que Cristo ha sacado a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Algún hermano que quiera predicar? Vamos a dejar al hermano Jari. Compatriota Villamarino, ¿tú sabes dónde vas después de morir? ¿Sabes lo que pasa después de que pasas el umbral de la muerte? La Escritura dice que todo aquel que está en tinieblas no sabe a dónde va. Hace 2000 años atrás, el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros. Caminó en esta tierra. Trabajó. Pero Él vino a pagar el pecado de cada uno de nosotros, a morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Un pecado levanta al hombre, uno solo, para que su alma sea eternamente condenada. Un pecado, la paga del pecado es la muerte. Querido amigo, tú y yo hemos pecado una infinidad de veces. La Escritura dice, así como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía. El alma que peque muere. Diagnóstico, el escenario actual es grave, querido amigo. Tu alma está condenada a la muerte eterna. Mas Dios, en su infinito amor y misericordia, envió a su Hijo al mundo. Y Jesucristo, estando crucificado, exclamó antes de morir, consumado es. Compatriotas de Viña del Mar, la salvación de tu alma fue lograda completamente por Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando dijo Él, consumado es, toda la ira y la muerte que merecía tu pecado, todos tus pecados fueron cargados en Jesucristo. Este es el Evangelio, la buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que ha sido resucitado el tercer día conforme a la Escritura. Y si Cristo murió por los pecados tuyos, te ha dado salvación y vida eterna. La Escritura dice esto, en Eclesiastés 3:11 dice que Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma del hombre, en el alma del ser humano, sin que el hombre pueda comprender estas cosas. Cuando vino Jesucristo a la tierra dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jesucristo nos ha dado vida eterna pagando por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es por eso que Dios hoy manda a todo hombre, en todo lugar, a que nos arrepintamos, a que entendamos que estamos condenados, entendamos que somos... Ahí, así se filma. Así se filma. Entendamos que moralmente estamos corrompidos. Así se filma, mira. Mentira, codicia, odio, engaño. Porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que la mente y que prueba el corazón. Así como el profeta Jeremías respecto al hombre. Ese es tu diagnóstico y el mío. Todo hombre es pecador. Todo hombre, no hay ninguno que traspase esta regla. Todo hombre es pecador. Y ante el Señor, el pecado, un pecado, merece la muerte del alma. La pregunta para ti, querido vecino, querido compatriota Villamarino, ¿le has creído a Jesucristo? ¿Le has creído el testimonio de Dios? Dios dijo que este es el testimonio, que Dios envió a su Hijo, a Cristo, a pagar tu pecado, a pagar con muerte. Cristo buscó la muerte por ti, para que tú no mueras eternamente, para que tú no vayas a ese lugar de infierno, de tormento eterno. Cristo en la cruz del Calvario consumó tu salvación. Querido amigo, no menosprecies estas palabras, acepta el amor de la verdad. Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Amigo Villamarino, nosotros estamos aquí para advertirle a usted de todo corazón en el grave peligro en que se encuentran.
el ser humano está en un extremo peligro. La palabra Dios Todopoderoso dice: el alma que pecare, esa morirá. Muerte significa separación, abandono, desamparo eterno. El alma que pecare está eternamente desamparada en el lago del fuego. El Evangelio es esto, la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Pablo dice en Romanos 6:23, escribe: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es separación eterna del alma del infierno de fuego. Usted ya pecó, amigo. Todos los seres humanos hemos pecado. Isaías dice en la Escritura, Isaías dice en la Biblia, dice Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos apartamos, todos nosotros como corderos nos apartamos por nuestro propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Jesucristo los pecados de todos los seres humanos, los míos y los suyos, y los pagó. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, desde la hora sexta a la hora novena, es decir, de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, fue crucificado y se oscureció toda la tierra. Hubo tinieblas sobre toda la tierra porque estaban siendo cargados en el cuerpo santo del Señor Jesucristo los pecados nuestros, de todos los seres humanos. Los pecados que cometemos y cometeremos hasta el fin de nuestros días fueron cargados en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Cerca de la hora novena, el Señor Jesucristo clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor Jesucristo fue desamparado en la cruz del Calvario para que usted, amigo, su alma no fuera desamparada eternamente en el lado de Dios. Elí, Elí, lama sabactani, gritó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Desamparo significa muerte. Cerca de la hora novena, el alma del Señor Jesucristo fue desamparada para que nuestras almas no fuesen desamparadas eternamente en el lago de fuego. Eso es lo que usted tiene que creer, amigo. Usted debe creer que Cristo murió por sus pecados, los pagó. El Señor Jesucristo le dio la vida eterna por gracia, gratuitamente, sin que usted haga absolutamente nada, porque usted y yo somos inmundos pecadores y vamos a pecar hasta que partamos de esta tierra, amigo. Cristo murió por nuestros pecados, los pagó, nos dio la vida eterna. El Señor fue sepultado y el Padre le resucitó en el día tercero, encontrando aceptable el sacrificio. Ese sacrificio a donde el Señor dijo: consumado está. Consumado está, amigo. Están pagados los pecados, todos los pecados que usted ha cometido, que cometió, que comete, que cometerá. Parte de esta tierra están pagados y se le dio a usted la vida eterna por gracia. Pablo dice, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia usted fue salvo en la cruz del Calvario, se le dio la vida eterna, se perdonaron todos sus pecados por gracia, gratuitamente. Usted no tiene que hacer absolutamente nada excepto creerlo en el corazón, creer por fe. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó, le dijo a sus apóstoles, esto está en Marcos capítulo 16, 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ha creído usted, amigo, que Cristo murió por sus pecados? Porque eso condena el alma, amigo. Si usted no ha creído, usted abrirá sus ojos en el infierno cuando muera. Esta es la advertencia que hace el Señor Jesús. Esto es lo que mandó a sus discípulos, a predicar el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado el día tercero, según las Escrituras. Pablo advierte, 2 Corintios 6, advierte, amigo,
Dice, os rogamos, os exhortamos que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, amigo, tienes vida eterna, ahora en este instante, ¿tienes la salvación de tu alma? Juan, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 9 en adelante, dice: porque si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dictado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Escénico, por favor. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros. En 1 Corintios 15, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo dice: os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití, entre las primeras cosas, lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Pedro, después por Cephas, luego por los 12, y luego por más de 500 hermanos de una vez. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Cristo en vez de usted, caballero, señorita, en vez de usted, Cristo murió por los pecados de usted. Caballero, Señor, Cristo la salvó del infierno muriendo Él en vez de usted. El alma de Cristo en vez de su alma, muriendo por nuestros pecados, siendo condenado penalmente a la muerte, muerte eterna, muerte de cruz, en vez de que nosotros fuésemos condenados por nuestros pecados. O todos los pecados que usted los cometerá toda tu vida, lo cometerá toda su vida, los pagará usted en el infierno, o ahora le cree a Cristo que ya se los pagó en la cruz, y eso lo hace salvo. ¿Es esto lo que hay que creer para ser salvo? Que ya Cristo nos salvó en la cruz cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Yo soy un degenerado, yo soy un mentiroso, yo soy un depravado, yo un guisatudillo, yo soy una persona que me masturbo, me gusta ver pornografía, soy una persona que me gustan las mujeres, soy un pecador, sustituido por Cristo en la cruz del Calvario, sustituido por Cristo en la cruz del Calvario, sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso que los genuinos salvados nos agarramos de las palabras que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, en Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo en la cruz en vez de mí. Los pecados míos sobre Cristo en la cruz, y Él los paga en vez de mí. Y si Cristo en vez de mí, es condenado a la muerte eterna en el infierno, en el lago del fuego en vez de mí, entonces yo no puedo jamás ser condenado a la muerte del infierno y al lago del fuego, porque Cristo me cubrió, Él me sustituyó, Él pagó el precio en vez de mí, por los pecados de mí. Oh querido amigo, arrepentíos, reconoceos en la gravísima situación en la que estáis ante Dios. Pecasteis, y Dios dijo: el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Si usted se muere, ¿dónde va? Usted dice: ¿Dios sabrá lo que hace conmigo? Nadie puede saber a dónde uno va después de morir. Dios dice: el alma que pecare esa morirá. Y usted dice, cuando yo le pregunto a usted, si usted se muere, ¿dónde va? No sé a dónde voy. Y Dios dice: el alma que pecare esa morirá. Y el alma usted ya pecó. Y usted dice: no sé a dónde voy después de morir. ¿Quién lo puede saber? Dios nomás lo sabe. No, amigo, usted quedó condenado a la muerte de su alma porque usted ya pecó y necesita la salvación de Cristo, porque fuera de Cristo no hay salvación. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo
dado a los hombres en quien podamos ser salvos de nosotros tener que ser condenados por los pecados que cometemos, a la muerte del alma. O todos los pecados que usted los cometerá toda su vida los pagará usted en el lago del fuego por toda la eternidad, o ahora antes de que muera su cuerpo, que se cree de todo corazón que Cristo se los pagó todos en la cruz. Y no hay nada, no hay una tercera opción. Oh, querido amigo, Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted. Dejo al hermano Felipe Barahona para que les dé palabra de vida eterna que están escritas en la palabra del Señor. Buenas tardes, Minabarino. Acá venimos acá a advertirle de la condición que están ustedes, hermano. Querido amigo, usted en esta hora condenada al infierno y tiene que apercibirse así. Para leer. Se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, dice el Señor en Marcos 1:15. Arrepentidos es un cambio radical en la manera de autopercibir de Dios, en el estado espiritual, moral y judicial. Moralmente somos y seremos pecadores, querámoslo o no, hasta el día de nuestra muerte. Quien les habla es un inmundo, asqueroso pecador, pero sustituido por Cristo en la cruz. Toda mi vida terrenal, ya finalmente estoy condenado por mis pecados, únicamente moralmente. En el estado moral usted tiene que autopercibirse un inmundo pecador y lo será hasta el día de su muerte. En la parte espiritual, que su espíritu murió por haber pecado. Y el juicio está condenado al infierno y necesita que su espíritu nazca de nuevo. Nacer su espíritu de nuevo, ser bautizado con el Espíritu Santo, como dice en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Mas que no creyere será condenado. En Juan 3:18, apóstol Juan, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Juan 3:17 dice el Señor, porque el Señor Jesucristo no vino a que las almas se perdieran, sino que para que las almas sean salvas por Él. Él vino a darnos salvación, que ya está consumada, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre su cabeza. Este es el Evangelio. En 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual recibisteis, en el cual estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. En Marcos 16:16 dice el Señor: id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere en las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió por todos nuestros pecados. Y si Cristo murió por nuestros pecados, entonces nosotros no tenemos que morir por nuestros pecados. ¿O usted cree que Cristo pagó sus pecados y tiene vida eterna? ¿O usted pagará sus pecados en el infierno?
sino que ha creído a Cristo. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. En ningún otro hay salvación, en ningún otro. En Romanos 3:10 y Eclesiastés 7:20 dice la palabra del Señor que no hay justo que haga el bien y nunca peque. No hay persona buena. Todos somos malos. Los salvados o los no salvados seremos pecadores siempre. Nosotros que estamos acá como hermanos de la fe, somos gente salvada, pero vamos a seguir pecando. Nuestra inmundicia, nuestros pecados no han sido quitados, nuestra inmundicia de carne no son quitadas al ser salvos. En Isaías 56 dice el profeta Isaías: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en 1 Pedro 2:24, que Cristo él mismo cargó en su cuerpo los pecados. Que Cristo él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo. 1 Pedro 2:24 dice de Cristo: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6 dice: mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de usted, el pecado mío, nuestros pecados, y él los pagó en vez de nosotros. Cristo en vez de nosotros, Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y si Cristo en vez de usted, tomando el lugar de usted, por amor a usted, Él lo sustituyó en este juicio, acaeció en la cruz del Calvario al servicio comunal. ¿A qué va usted? Lo estaba reemplazando Cristo. Cristo dijo: yo iré y le salvaré. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Isaías 43:11. Y lo cumplió Cristo en la cruz cuando Él, en vez de nosotros, en vez de usted, se dejó cargar o imputar penalmente en este juicio de condenación por todos nuestros pecados, ocurrió en la cruz, para Él pagarlos en vez de usted, anticipadamente, antes de que usted naciese en este mundo. Cristo no necesita que transcurra el tiempo para saber con exactitud todos los pecados que usted los va a cometer. El refrán, el tiempo lo dirá, no va con Dios. Él tiene omnisciencia, sabiendo todos los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera. Sabiendo Dios todos los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera. Sabiendo Dios todos los pecados que yo cometeré hasta que me muera. Él en la cruz lo sabía todos y Él se los dejó imputar para Él pagarlos en vez de nosotros. Por eso el Evangelio que está en 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por significa en lugar de mí, en lugar de usted. Para que usted no vaya al infierno, Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo en vez de usted, para que usted no, Cristo en vez de usted fue condenado a la muerte por causa de los pecados de usted. Para que yo no, Cristo en vez de mí fue condenado a la muerte por causa de los pecados de mí, que yo los cometeré hasta que me muera. Y por eso me ha dejado incondenable, porque nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado 2 veces penalmente a la muerte eterna por los mismos delitos. Y un pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiéramos cometerlo, ya es un delito de pena y muerte eterna para el alma. O todos los pecados que usted los cometerá hasta que se muera, uno a uno, los pagará usted acá en el lago de fuego, o ahora, antes de que usted muera, cree que Cristo se los pagó en la cruz hace más de 2000 años atrás. Eso lo decide usted. Y es por eso que Cristo advierte en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, si no creéis que yo Cristo soy tu Salvador, irás al infierno, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 5:24, hablando el Señor en primera persona. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió el Padre, tiene vida eterna
y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. Juan 3:18, Cristo advirtiendo, el que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y por qué? ¿Porque es un pecador? No. ¿Porque no tiene santidad? No. ¿Porque es un tibio? ¿No está guardando limpieza? ¿Porque no es rigoroso? No. ¿Porque está descuidando la salvación? No. ¿Y entonces por qué ya ha sido condenado? ¿Y entonces por qué ya ha sido condenado? Porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dijo el unigénito Hijo de Dios? Antes de ir a la cruz dijo, yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz dijo, consumado es la vida eterna que yo les prometí. La vida eterna que Cristo consumó en favor tuyo ya está consumada. Para que tú la hagas efectiva la tienes que creer con toda tu alma. Entenderte 100% seguro, convencido, que cuando te mueras te vas al cielo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz y no por lo que tú hagas o dejes de hacer. Compatriotas chilenos, ciudadanos villamarinos, han oído el Evangelio, que Cristo murió, fue condenado a la muerte, la razón por causa de los pecados nuestros que Él se los dejó cargar, para Él pagarnos en vez de nosotros, para que no lo pagase por nosotros. ¿Ya has creído a Cristo que Él murió por ti y por tus pecados? Usted ve los púlpitos ¿Has creído católicos que Cristo murió en vez de usted por sus pecados? Le hago, para terminar esta exposición del Evangelio, le hago encarecidamente esta pregunta. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? La buena noticia de salvación, que se llama Evangelio, dicen que sí, que Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted y así le salvó del infierno. La condena es por no creer, por no estar seguro de dónde va después de morir. Porque usted no está seguro respecto a dónde va después de morir, eso significa que usted no creyó que Cristo le salvó. Y la condenación es por no creer que Cristo le salvó. Cristo dijo en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. No el que fuera un pecador, no el que fuera un fornicario, no el que fuera un mentiroso, no el que fuera un tibio, sino el que no creyere que yo morí por sus pecados. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, para que seáis salvos, villamarinos, compatriotas chilenos, seáis salvos del infierno, de toda condena, de vida a los pecados.